Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga, querida familia, en esta hora. Contento de llegar a cada uno de ustedes con este maravilloso programa de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por su sintonía de siempre. Gracias por estar ahí presentes. En esta hora nos proponemos, con la ayuda del Señor, estudiar la palabra de Dios con ustedes, crecer en el conocimiento del Evangelio de Juan, que es el libro de estudio durante todo este trimestre, y ya estamos hoy en el lunes 11 de noviembre estudiando una nueva lección en el contexto de la lección general que estamos viendo durante esta semana, que tiene que ver con las bienaventuranzas. Bienaventurados los que creen, y no me refiero a las bienaventuranzas de Mateo 5, sino que son bienaventurados aquellos que creen en la palabra de Dios como Juan lo presenta en su evangelio. Hoy estaremos hablando del testimonio de María y estamos contentos de poder tener acá al pastor Roberto Matos, mi compañero de viaje en esta lección. Que Dios te bendiga, pastor, también a cada amigo y hermano que siempre está en sintonía con esta radioemisora y con esta programación de Radio Amanecer en Estudio. Contento, feliz de estar nuevamente junto a ustedes y estudiar la santa palabra de nuestro Dios. Bueno, y hacemos bien en recordar que ya hoy 11 de noviembre estamos a un mes y 10 días de nuestra ofrenda de gratitud. El 21 de diciembre precisamente es el día donde diremos que Jehová es nuestra fortaleza, con nuestra ofrenda de agradecimiento, una ofrenda que permite el avance de la obra de Dios acá en República Dominicana, con la expansión de Radio Amanecer, el sostén de esta maravillosa emisora, la construcción de templos donde los hermanos pueden adorar y diferentes otros proyectos que esta ofrenda viene a ayudar, a patrocinar, a promover, con el fin de que la causa de Dios avance, crezca y siga siendo gigante acá en nuestra amada República Dominicana. Así que gracias, porque desde ya estás preparando tu ofrenda y esperamos que esa fiesta nacional podamos disfrutarla en cada iglesia con alegría, con música, con cantos, con testimonios, de la forma que Dios nos ha bendecido y Dios ha provisto para nosotros. Bueno, vamos al testimonio de María, pastor, pero antes le invito para que ore por nosotros, por favor. Padre, gracias. Abrimos tu palabra una vez más, rogándote que tu Santo Espíritu que la inspiró nos guíe, nos ilumine y que nuestras palabras sean de bendición para cada radio oyente, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Libro de Juan, capítulo 20, versículo 29. Este es el texto que ya necesitamos ir aprendiendo con detalles. Dice la palabra: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Un texto bien fácil para que lo recordemos durante toda nuestra vida. El testimonio de María, pastor. La lección se introduce diciendo: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a visitar a María, Marta y su hermano Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Simón, que había sido curado de la lepra, celebraba una fiesta en agradecimiento por lo que Jesús había hecho por él. Marta servía y Lázaro estaba sentado a la mesa con los invitados. Juan 12, 1 hasta el 8. ¿Qué significado tenían aquí las acciones de María, según nos pregunta la guía de estudio? ¿En qué sentido daban testimonio de quién era Jesús? Este texto que usted acaba de mencionar en parte, voy a leerlo completo. El verso 2 dice: y se hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Interesante que cuando esta acción de María se hace presente en esta celebración de esta cena a la cual había sido invitado Jesús, nos presenta el relato bíblico que Simón, que estaba allí, que era una persona muy respetada, ¿verdad?
una persona adinerada y respetada, Un fariseo. estaba allí. Dice el relato bíblico que cuando él vio esta acción, vio a esta mujer que estaba tocando al maestro allí, dijo entre sí: si Jesús supiera quién es esta clase de mujer que le está tocando y que está enjugando su cabello, sus pies con su cabello y sus lágrimas y con este perfume, él no permitiría que esa mujer ni siquiera se le acercara. Y esta manera de pensar de Simón ponía en duda para él que Jesús realmente tuviera la misión mesiánica, que él fuera el Mesías. Jesús conocía realmente lo que estaba aconteciendo y lo que estaba pasando por la mente de Simón. De hecho, también Judas, que estaba allí, al ver el costoso perfume que se había derramado, pensó que eso pudo haberse vendido por 300 denarios, por una cantidad de dinero específica, y darse a los pobres. Pero Juan, quien escribe el Evangelio, dice que Judas dijo eso porque era ladrón, porque sustraía dinero de la bolsa que guardaban allí como parte de la tesorería en el ministerio que Jesús desempeñaba junto a sus discípulos. Es importante recordar o mencionar que cuando Jesús se da cuenta de lo que está pensando Judas y de lo que está pensando Simón, él presenta una parábola de dos deudores, de dos personas que estaban endeudados, y ambos fueron perdonados. Uno debía una cantidad mínima y otro debía una cantidad mayor, y uno de ellos, ¿verdad? El que estaba allí con la cantidad mayor de dinero no dejaba de agradecer, no cesaba de dar gracias al acreedor. Y aquí Jesús, entonces, sin condenar a Simón y sin condenar a Judas, presenta de manera clara lo que realmente significaba el perdón para alguien que, como María, lo estaba buscando a través de esas acciones que estaba realizando. El perdón realmente es para aquellos que no lo merecen. Si esta mujer que presenta aquí el relato de San Juan, de María y María Magdalena, son la misma, como la tradición realmente enfatiza en muchos lugares, esta relación entre ambas mujeres nos hace ver que esta mujer se sentía indigna, no se sentía digna de lo que estaba haciendo. Era alguien que no encontraba manera de cómo hacer sentir su agradecimiento a Jesús por lo que había hecho, porque Jesús no la condenó, no la rechazó, no la expulsó, como estaba acostumbrada a ella a ser tratada en aquellos tiempos por la vida que estaba viviendo. Esta mujer viene con un perfume muy, pero muy costoso y lo derrama a Jesús. Las personas que son más pecadoras y que reciben más perdón son aquellos que más aman. Son aquellos que más reciben perdón, son aquellos que más gratitud muestran hacia aquel que le perdona y que no le juzga por la vida y por los hechos que hayan tenido, sino que le ofrece perdón. Y esto es lo que encontramos en la vida de esta mujer. María no encontraba cómo testificar, y la manera de hacerlo, de dar testimonio de quién era Jesús, porque no solamente estaba agradeciéndole, pastor, por lo que él había hecho con ella, sino que lo estaba reconociendo como el Mesías, como el enviado de Dios, como el ungido, porque al hacer esta obra que ella estaba realizando allí, lo estaba preparando, como el mismo Jesús lo dijo, para la sepultura. Estaba reconociendo que en su labor, como era costumbre, ungir el cuerpo, las personas que eran ungidas para una posición especial, ella estaba reconociendo realmente en Jesús a este ser divino, a este ser enviado de Dios, al Mesías, que vendría a morir y a salvar a todos los pecadores, de los cuales ella se consideraba la más indigna. Bueno, pastor, muy interesante lo que acabas de contar. Es bueno que entendamos lo que el texto está presentando acá. Cristo está dirigiéndose a Jerusalén, donde va a morir 6 días antes de la Pascua. Recuerden que Jesús muere precisamente ahí el día antes de la Pascua, y hacen el entierro rápido el viernes porque al otro día era un sábado grande, o sea, era el día que iniciaba la Pascua y también era sábado, y todo esto movilizó el tema del entierro rápido de Jesús. 6 días antes de la Pascua, Cristo está en Betania.
está con su gente de confianza. Está con María, Marta y Lázaro, sus amigos. Estamos hablando de una familia donde se gozaba en ir, donde se sentía bien, donde se sentía bien recibido, donde era amado, donde era respetado, donde era querido. Marta cocinaba muy bueno, según vemos en la Biblia. Lázaro había sido aquel que Cristo había resucitado, según Juan capítulo 11. Ya la resurrección se había dado, así que todo era un fenómeno en cuanto a este personaje que estuvo alguna vez muerto y ahora estaba vivo. Y estaba también María que era tal vez la más reprochada de los tres hermanos, la que era señalada, porque ella vivió una vida no de acuerdo con los principios de Dios. Cuando usted va a los evangelios sinópticos, y es bueno señalar que esta historia de María aparece en todos los evangelios. O sea, Juan lo está mencionando acá en el capítulo 12, pero también tanto Mateo como Lucas, como el evangelio de Marcos, toman su espacio para hablar acerca de María y de la acción que esta mujer hace al ungir los pies de Jesús. Incluso Mateo claramente señala que donde quiera que el evangelio fuera predicado, se iba a contar lo que esta mujer hizo, lo que esta mujer realizó en ese momento específico. Si bien es cierto que el relato en Juan es corto, por ejemplo, en el evangelio de Lucas, pastor, en el capítulo 7, versículo 36 en adelante, hasta el versículo 50, usted va a encontrar todo el relato también de lo que esta mujer hace, de cómo los discípulos, sobre todo Judas, están recriminando lo que ella hace. Y no solamente Judas, también los demás, por cierto. También usted va a ver la recriminación de Simón, que Simón piensa y dice, si este hombre supiera qué mujer lo está tocando, ya yo entendería que en verdad fuera profeta, pero si está haciendo esto, como que dudo ahora de lo que está haciendo. Simón, en los otros relatos se le llama Simón el leproso, pastor. Porque Simón, que si bien es cierto era fariseo, tuvo lepra. Y al parecer en algún momento dado Cristo le sanó de la lepra y como gratitud a Jesús organiza este banquete que presenta el Evangelio de Juan capítulo 12. Una cena de agradecimiento a lo que Cristo había hecho. Pero en el relato, si bien es cierto que Juan no presenta esta parte, Lucas sí lo hace en el capítulo 7. Presenta las faltas que tuvo Simón ante la visita de Cristo a su casa a comer. Había todo un protocolo que debía seguirse que él no siguió. Simón debió lavar los pies de Jesucristo, debió ungir su cabeza, debió besarlo. Pero él no hizo nada de eso. Cristo llega y viola completamente el protocolo que debió seguirse. Yo imagino que María vio la acción. Por cierto, María no había sido invitada a la cena. Marta servía, presenta el texto. Lázaro estaba invitado en la mesa, pero sin embargo María no fue invitada. O sea, hay 3 personas en una casa y solo se invitan a 2 y a María no. Y la razón era porque María era una pecadora, presenta el texto. O sea, María se había dedicado al servicio de la prostitución, a actos inmorales, indecentes. Y la gente sabía del pasado de María, que por cierto ya no era su presente, era su pasado. Pero siempre tenemos gente que nos señala los errores todo el tiempo. Y pasan 20 años y la gente sigue diciendo, ya está el ladrón. Y pasan 50 años y la gente sigue diciendo de los malos que alguna vez hicimos. Qué bueno que el Señor no es como la gente, que no es como esa gente promedio que está por ahí simplemente buscando nuestros errores para todo el tiempo estar diciendo nuestras faltas, diciendo nuestros errores. Posiblemente estoy hablando a alguien en esta hora que ha cometido muchísimos errores, muchísimos disparates, ha caído pero en grande en sus faltas. Pero qué bueno saber que tenemos un Jesús que no nos ve por nuestros errores. Un Jesús que no está mirando nuestras faltas pasadas. Un Jesús que no está ahí condenando lo que hicimos, sino un Cristo que se levanta y nos defiende. Cuando otros nos señalan, Él nos defiende. Cuando otros nos acusan, Él nos defiende. Cuando otros están hablando tonterías, incluso en sus pensamientos contra nosotros, hay un Cristo que está ahí para defendernos. Cristo se levantó y defendió a María. Defendió a María de Simón con la parábola que el pastor presentaba de los deudores. Porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y a veces mucha gente no entiende la magnitud del perdón que Dios nos ha dado y pensamos en un perdón barato o en un perdón pequeño. Siempre es un perdón grande el que Dios nos brinda y nos da. Y en la forma que nos salva y nos rescata es simplemente impresionante. María es
perdonada por Jesús. María unge los pies de Jesús con un perfume extremadamente caro. Una vez leí un pasaje, Pastor Mato, de un libro, no recuerdo el autor. El autor decía que el perfume que María derramó en los pies de Jesús, aún en la cruz del Calvario podía olerse. Porque Jesús dice, ella me ungió para sepultura. Hablando de la labor linda que María hace al entregar lo más valioso que tiene para con su Señor. Este perfume es extremadamente costoso. Las personas, como usted acaba de mencionar, tienden a recordarnos nuestros errores y a condenarnos por ello aún pasado el tiempo. Pero Jesús realmente no trata a esta mujer como realmente ella lo merecía. De hecho, ni al mismo Simón, ni al mismo Judas. En la parábola que Jesús presenta ilustra de manera clara que Jesús está dando a conocer, dando a entender que Él conoce los pensamientos tanto de Judas como de Simón. Jesús sabe realmente la vida que esta mujer ha vivido y la vida también que cada uno de ellos ha vivido, y aún así no tiende a condenarlo ni a señalarlo, sino le presenta su gracia, su salvación y su perdón. Y es lo que sucede en la vida de esta mujer que, siendo de la vida que ya el pastor Uribe señalaba que tenía, vino a Jesús reconociendo la gracia que Él había manifestado hacia ella y derrama este perfume. Las personas que más aman a Jesús, las que estarán más cerca de Jesús, no son aquellas que menos pecaron, sino las que más recibieron de su gracia y de su perdón. El mismo Juan, el que escribe el Evangelio, era un hijo del trueno. Sin embargo, es un discípulo transformado por su gracia, como bien presenta en el libro Hechos de los Apóstoles Elena de White, un capítulo titulado de la misma manera, transformado por su gracia. Cómo Dios transformó el carácter de este hombre, de esta persona, y así es como esa gracia obra en la vida de todo aquel que reconoce su condición, que reconoce la necesidad que tiene en su vida. Cuando en Apocalipsis 6 se pregunta ¿y quién podrá mantenerse en pie al final de la historia? Habla de un grupo, los 144,000. Algunos han intentado o han interpretado que estas personas que se mantienen en pie porque son puros. No es porque son puros, es porque la gracia de Dios se ha manifestado de manera sobremanera en la vida de estas personas. No es una perfecta santidad la que estas personas tienen para estar delante de Dios. Es una perfecta gracia de Dios manifestada en su vida la que los hace dignos de estar en pie. Y esas son las personas que estarán allí. Yo puedo estar allí. Cada persona que está viviendo en esta parte de la historia de la humanidad puede ser de aquellos si recibe esa gracia, si permite que Dios transforme su vida de pecado y les haga lo que realmente Dios anhela que usted sea. En el Salmo 130 nos dice: Jehová Dios, si tú miras los pecados, ¿quién podrá permanecer en pie? Pero el mismo Salmo responde y dice: pero en ti hay perdón. Sí, es porque en Dios hay perdón que estaremos delante de Él vestidos de blanco, con palmas en las manos y cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Son las personas que más recibieron la gracia de Dios, que más recibieron su perdón, los que estarán cerca de Él, más cerca de Él, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y este es un ejemplo claro en la vida de María que nos presenta aquí el evangelista. Muy correcto, pastor. Hay un pensamiento del libro El deseo de todas las gentes en la página 528, donde dice: el don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiese llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y amor. José de Arimatea y Nicodemos no ofrecieron su don de amor a Jesús durante la vida. Con lágrimas amargas trajeron sus costosas especias para su cuerpo rígido e inconsciente. Las mujeres que llevaron sustancias aromáticas a la tumba hallaron que su diligencia era vana, porque él había resucitado. Pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción,
le ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipo del amor que le tributarían para siempre aquellos que redimiera. Página 528 del Deseo de todas las gentes. ¿Por qué leo este pensamiento, pastor? En primer lugar, obviamente por lo que María hace. María es la que unge el cuerpo de Jesús y fue la unción que en verdad sirvió. Las demás fueron inútiles. Cristo estaba muerto y cuando se pensó terminar hacer los elementos propios de la sepultura el domingo en la mañana, porque no pudieron hacerlo el viernes debido a que empezaba el sábado y no tenían tiempo de preparar el cuerpo para enterrarlo debidamente. Lo dejaron en la tumba para volver el domingo para terminar los procesos. Cuando van con las especies para hacerlo, ya Cristo había resucitado, no había necesidad de esto y gloria a Dios por eso. Pero María lo hace y lo hace en vida. Y yo quisiera tomar esta idea del reconocimiento en vida a la gente, Pastor Matos. Somos muy tendentes a llorar muy bonito cuando la gente se muere. Somos muy dados y nos incluimos todos los que estamos acá también en cabina al dolor que uno siente cuando pierde a alguien. Y normalmente en ese momento pensamos en tantas cosas que pudimos haber hecho por esa persona en vida que no hicimos. Y viene el remordimiento, porque de repente yo no le hice la casita a mamá que debía haberle hecho. Porque yo no le llevé el aire acondicionado que soñaba con comprarle. O no le llevé el abaniquito que necesitaba o la estufa. O no ayudé al vecino que estaba al lado con la comida que alguna vez me pidió o algún presente. O la persona que yo le iba a dar la Biblia y nunca le regalé. O el pensamiento, el camino a Cristo que debía entregarle. O la llamada telefónica que quise darle a alguien. O el reconocimiento de algún logro de alguna persona. Lo bonito que canta, lo bonito que predica. Lo bien que hizo X o Y cosa. Y de repente viene todo ese pensamiento de cosas que quisimos hacer. Se parece muy bien a una mujer que va el domingo de mañana a ungir un cuerpo que ya resucitó. Ya no hace falta. Ya no es bienvenido. No tiene necesidad de hacerse. Es en vida, familia. Es en vida el momento cuando deberíamos procurar dar el reconocimiento que alguien merece. Dar el presente que alguien necesita. Suplir la necesidad de alguien que está pasando hambre y trabajo o que tiene grandes deudas. Es ahora en vida que la palabra de aliento tiene efecto. Es ahora en vida, Es ahora en vida cuando la gente puede leer ese libro que le puedes dar. O recibir ese abrazo cálido de tu parte. O decirle qué bien lo hiciste. Qué bien que lo hiciste. Qué bueno que viniste. Es ahora en vida. O sea, es en vida que necesitamos reconocer las virtudes de aquellos que en verdad la tienen. De honrar a quienes merecen honra, como presenta la palabra de Dios. Eso es un concepto bíblico y es algo que deberíamos procurar hacer en el nombre de Dios. Darle a la persona el honor que merece ahora que están en vida. Piensa en alguien, por favor. Tómate un momentito hoy, lunes, a pensar a quién yo debería reconocerle algo. ¿A quién yo debería darle ese presente que estoy tanto tiempo pensando en hacer y no he hecho? ¿A quién yo debería derramarle el perfume? Entiéndanme el símbolo. ¿A quién yo debería derramarle el perfume hoy, ahora que está vivo? ¿A qué persona? Y tómate un ratito en el día de hoy. Haz esa llamada que tienes que hacer. Lleva el presente que dijiste que alguna vez darías a alguien. Dale esa palabra de aliento a alguien que la necesita, que tienes pendiente de hacer hace mucho tiempo, ahora que está vivo. Porque cuando está muerto, nada de eso funciona, familia. Es ahora en vida que tiene sentido las cosas que hacemos. Y así es, y debemos hacerlo con lo que tenemos. No esperemos dar o ayudar o hacer esa obra con aquellos que nos sobra, con lo que tenemos, con esos 20 pesos, con esos 50 pesos que tienes, con eso poco que tienes, sé de bendición para alguien, porque a eso hemos sido llamados. Al estudiar la historia de esta mujer en el testimonio de María en el día de hoy, me hace recordar, Pastor David Uribe, aquella historia que el pastor Alejandro Bullón cuenta de cuando los perros le cayeron detrás y entró a aquella caverna, y aquella mujer que vivía de esa manera fue transformada por la gracia de Dios, y él cuenta que hizo un paseo, y esa mujer que recuperó a su familia le regaló un helado, y él dice que había comido muchos helados, pero ese helado era un helado de gratitud. Sí, cuando usted trata a alguien no como merece, sino como debe llegar a ser por la gracia de Dios,
eso transforma y cambia la vida de las personas. Quiero ir cerrando contando que cuando era pastor en el distrito del Almirante, la hermana Elizabeth Rodríguez, directora misionera en aquel entonces, hicimos un sábado especial en la iglesia. Invitamos a muchas personas de la comunidad y esta hermana llegó a la iglesia, pastor, con mujeres prostitutas de la Duarte. Tomó un grupo de mujeres, la llevó, hicimos una programación muy bonita y almorzamos, y varias de ellas manifestaban, de las 5 que fueron llevadas, testificaban, decían que realmente nadie les había tratado de la manera como les habíamos tratado allí en la iglesia, sabiendo el tipo de vida que ellas tenían. Qué bueno es cuando la gracia de Dios manifestada a través de sus siervos, de sus hijos que somos nosotros, se hace presente en la vida de muchas personas. A nuestro alrededor, cerca de nosotros, hay alguien que necesita esa mano. Bien lo decía el pastor Uribe, un amigo, un familiar, un padre, alguien que todavía tenemos la oportunidad de manifestarle esa gracia de Dios obrando a través de nosotros, está esperando que vayamos a ellos. Seamos esas manos, esos pies de Jesús, y mostremos esa gracia regeneradora y perdonadora que Dios tiene en la vida de aquellos que lo necesitan. El relato de María presenta a un Dios que es omnisapiente, que conoce nuestros pensamientos, sabía lo que Simón estaba pensando, lo que Judas estaba pensando. Es un tema recurrente en Juan, presentando la omnisapiencia divina y cómo Dios puede leer nuestros pensamientos, saber aún antes que actuemos sobre nuestros hechos, expresiones y palabras. Él sabe lo que hay dentro de nosotros, conoce nuestra cosmovisión con claridad. Pero ese Dios nos sigue amando, nos sigue esperando, sigue confiando en que haremos lo correcto en su nombre. Y María creyó en Jesucristo, creyó de corazón. Le dio lo más valioso que tenía con alegría. Y es la invitación en esta hora. Demos al Señor lo más valioso que tenemos con alegría. Proclamemos que creemos en Él, que confiamos en Él y que Él puede limpiar nuestros corazones para siempre de cualquier falta o pecado. Te invito para que oremos en este momento. Padre bueno, gracias te damos por el testimonio de María. Gracias por lo que esta mujer hace, cómo unge tus pies, Señor, con este perfume súper costoso, dando testimonio de que creía en ti, de que creía que tú eras el Mesías, confesándote públicamente sin importar las burlas o el qué dirá de la gente. Estuvo dispuesta a desprenderse de lo más valioso que tenía, Señor, para dártelo a ti. Permite que también nosotros no estimemos nada como grande para dártelo, sino que todo cuanto tenemos, todo cuanto tú nos has dado primero, Señor, podamos con alegría ofrecértelo a ti cuando haga falta. Guía, Señor, nuestros corazones, danos un espíritu de agradecimiento y permítenos reconocer a la gente en vida. Gracias por estar acá en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.